Me encanta estar aquí en la Fiesta del Libro y la Rosa, sobre todo para contar cuentos de autores mexicanos, porque, hombre, es la fiesta del libro y no hay como resaltar a los escritores de nuestro país. Hace algunos años, en mi consultorio de traumatología y ortopedia, llegó el doctor Tomás Urtuzástegui, que es Premio Nacional de Dramaturgia de nuestro país, y el doctor llegó a que yo le tratara una patología y de repente todo salió bien, afortunadamente. A la semana siguiente el doctor me manda un CD de cuentos inéditos del maestro y cuando leí los cuentos del doctor quedé encantado porque un hombre que ya tenía 80 años escribía, ya falleció desafortunadamente, escribía unas cosas contemporáneas maravillosas. Y para empezar el día de hoy, una función que tengo el gusto de compartir con Gabriela Villa, vamos a contar un cuento muy mexicano del doctor Tomás Urtuzástegui. Se titula El gato pollo. Nunca digo los títulos de los cuentos porque van implícitos, pero me parece que en homenaje al doctor vale la pena resaltarlo. De niño no le importaba que le dijesen gato. Gato era su padre, gata su madre, gato sus abuelos, sus tatarabuelos, sus vecinos, todos, absolutamente todos eran gatos. Pero ya de joven descubrió que existían otros animales más fuertes, más poderosos que los gatos. Por ello se preguntó, ¿por qué no había nacido tigre, león, elefante o tiburón? Pero también a esa edad supo que no podía dejar de ser gato por más que lo intentase. Por ello decidió ser un gato distinto, un gato diferente, un gato inteligente. Y Gato se puso a estudiar todo lo relacionado con la computación. Llenó su casa de iPods, de iPads, de Google Watch, de computadoras de tercera, cuarta, quinta, última generación y se convirtió en un experto manejador de las ciencias computacionales. Gato, a pesar de ser gato, se sentía diferente a los demás. A pesar de tener sus largos bigotes, su larga y ágil cola, su agilidad gatuna, Gato sabía que era superior a los demás, inclusive a sus propios padres. Y una buena mañana, Gato se levantó y se dijo, yo tengo que aprender inglés. Con ese idioma llegaré a la cima del mundo. Y entonces Gato ahorró peso sobre peso, peso sobre peso y peso sobre peso y se fue a estudiar inglés a la mejor escuela de Norteamérica. Sí, señores, a la Universidad de Harvard, en Boston, Massachusetts. No le alcanzó para Cambridge, Inglaterra, pero en Boston, en Harvard, hoy aprendió el idioma y encontró el amor. El amor por una gata norteamericana. ¡Oh! Lucy se llamaba. My love, my honey, decía ella. My little cat, my puppy. Ay, estaban como locos, estaban enamorados, pero Gato pronto tuvo que regresar a su país. Y ahora, en tierras mexicanas, ya nada le gustaba, ni las gatitas que se le insinuaban por todas partes. Eran muy prietas, decía. Ni la carne, ni el salmón que se comía. No. Pescado, fish, el de Norteamérica, decía Gato. Pero Gato todo el tiempo se comunicaba con Lucy por internet, por Facebook, por lo que quieran. Pero Lucy le decía, ¿cuándo vas a venir, my love? Te estoy esperando. Y Gato entonces le salía con la cantaleta de que no le daban la green card. No le daban la tarjeta verde. Y Gato se formaba en la embajada norteamericana y en Reforma todos los días. Y de tarjeta verde nada. Y en la embajada le cobraban por sentarse, por levantarse o pararse de las sillas, por tomar agua, por los papeles, por los bolígrafos, por todo. Y un día, estando Gato en la cola de la embajada, pensó, ¡oh! A mí no me dan esto por ser un gato no más.
yo tengo que cambiar de nombre, tengo que cambiar mi personalidad. Y entonces Gato se fue a su casa y se encontró con su mejor amigo y el mejor amigo le dijo, ponte Cat, brother, sencillo, cortito y eficaz. Pero Gato le dijo que Cat no le gustaba, que él quería otro nombre. Y entonces se fue a dormir y aquella noche pensó 50, 100, 200, 300 nombres y de repente, ¡zas!, se vino el nombre a la cabeza. Gato se puso como loco. Muy temprano en la mañana se fue, corre que te corre y corre que te corre, a las oficinas del notario. Y cuando llegó, le dijo al licenciado, vengo a cambiar de nombre. El notario no se lo podía creer. ¿Qué es esto? No puedes hacer eso, por favor. Cambiar de nombre es cambiar de personalidad. Si te pones perro, te convertirás en un perro. Si te pones orangután, te convertirás en un orangután. No hagas eso. Y de repente Gato le dijo, calma, licenciado, yo solo voy a cambiar una parte, usted tranquilo. Y el licenciado volvía y le insistía, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, por favor. Pero Gato se salió con la suya y el notario firmó los papeles de cambio de nombre. Gato tomó el papel y salió salta que se salta y salta que te salta, emocionado de aquella notaría. Y cuando llegó a la banqueta, no se lo podía creer. Su color café se fue transformando en rojo brillante. Sus huesitos, sus dientitos y sus músculos se fueron derritiendo lentamente. Y de repente, en ese instante, pasaba por allí un joven corredor que había recorrido no sé cuántos kilómetros en el Paseo de la Reforma y venía tan, pero tan cansado que en cuanto vio a Gatorade se lo bebió de un solo trago. Otra autora mexicana que me gustaría celebrar el día de hoy es a la señora Vivian Mansur. A Vivian, cuando quise contar este cuento, le llamé, le escribí. Ahora es más fácil comunicarse por las redes. Y entonces le dije, señora Vivian, quiero contar un cuento suyo. Este es el cuento que quiero contar. Y la señora Vivian me dijo, por supuesto, yo no tengo ningún problema, Rubén, cuéntalo las veces que quieras. Y entonces me enamoré de este cuento de doña Vivian Mansur, que lo traigo para ustedes, autora mexicana. Después de algunas noches de sequía, el vampiro se encontraba bastante sediento. Aquella noche se celebraban las fiestas de la ciudad. Se habían alineado todos los astros y él estaba listo para la acción. Este vampiro era bastante mayor. Ya cumplía casi los 3 siglos de edad y su alimentación a base de sangre fresca lo mantenía en condiciones razonables. El vampiro de esta historia ya contaba con la tarjeta del INAPAM para los vampiros y le ofrecían una serie de descuentos maravillosos. Y todavía, a pesar de tener 3 siglos de edad, disfrutaba del sabor fresco y metálico de la sangre. Días antes había localizado a su víctima, sí, un joven terapeuta físico, musculoso, lleno de vida, a quien le encantaban los dulces de todo tipo. Aquel chico tragaba gansito marilena, roles de canela, barrilitas, refrescos de cola, boy, mirinda. El vampiro se saboreaba el sabor de aquella sangre glucosada llena de azúcar que seguramente tenía aquel muchacho. Y llegó la noche, sí, llegó la noche y aquel joven vivía en la calle de Madero, en un departamento, y su cama estaba al pie de la ventana y el vampiro estaba seguro de que lo encontraría allí, plácidamente dormido con su pijama rayada. Sí, llegaron las 12 de la noche y el vampiro salió de su ataúd
planchó su capa y voló, transformado en murciélago. A pesar de su edad, todavía disfrutaba de la metamorfosis a murciélago, señoras y señores. El vampiro voló, voló, voló lentamente porque no podía recorrer grandes distancias. Entró por la ventana de aquel joven en su departamento y ¡zas! Cayó allí, en el centro de la habitación, en su forma humana de vampiro. Vio a su víctima acostada que dormía plácidamente y muy sigilosamente caminó hacia él. Se relamió con la punta de la lengua sus dos colmillos amarillentos y llenos de caries, se acercó al bello durmiente y ¡zas! Le hincó el diente. Pero ¿cuál fue su sorpresa de que una de los colmillos no se incrustó, no tomó verdaderamente al cuello y se tambaleó sobre la encía y cayó rodando sobre la cama? ¡Maldita sea!, pensó el vampiro. El vampiro terminó su trabajo con un solo colmillo. Lentamente chupó la sangre de aquel joven, tomó la pieza dental estropeada, la metió en su bolsillo y voló por la ventana, transformado en murciélago. Al llegar a su morada, el vampiro no se lo podía creer. ¡Maldición! La edad no perdona, decía el vampiro. Estos benditos 300 años ya me tienen jodido, decía el vampiro. No puede ser. ¿Esto qué es? El vampiro entonces recordaba sus años mozos, cuando salía a las calles del centro histórico y chupaba la sangre de cuanto cliente se encontrase. Él extrañaba aquellos días, pero esa noche, allí en su ataúd, pensó, ¿por qué no colocar aquel colmillo viejo, feo y lleno de caries, estropeado, debajo de la almohada para ver qué podía traerle el ratoncito Pérez, el famoso ratón Pérez, al día siguiente? El vampiro dijo, esta es una idea maravillosa, colocó el diente debajo de la almohada y se echó a dormir en su ataúd. A la noche siguiente se abrió el ataúd y el vampiro estaba emocionadísimo para ver qué le había traído el famoso ratón Pérez. El vampiro metió la mano debajo de la almohada y no se lo podía creer. Allí estaba, le había traído algo el ratón Pérez y sorprendido vio que había una prótesis bucal con su colmillo viejo hecha perfectamente a la medida. Se la colocó y se sintió como nuevo. Y desde esa noche decidió que visitaría a su dentista periódicamente, aunque solo fuese para chuparle la sangre. Yo tengo la teoría de que los cuentos nos encuentran a una para narrarlos. Esta es la historia de un cuento de una escritora mexicana, Guadalupe Nettel, que me encontró a mí para rescatarme. Cuando una tiene más de 40 años, ni cuenta te das cuando una mañana te levantas y tienes por ahí una arruguita nueva, un nuevo rollito en la cintura. Y entonces, pese a lo que tenías pronosticado para ti, ni cuenta te das cuando empiezas a hacerte la guerra a ti misma frente al espejo. Pero por fortuna existe la literatura. Y es el caso de este cuento, de un libro que se llama Pétalos, de la escritora Guadalupe Nettel, como ya lo dije, que se llama Ptosis. P-T-O-S-I-S, ptosis, que significa malformación del párpado caído. Esta es una adaptación tomada prestada de la escritora que tengo que mencionar, y dice así. El papá de Philippe era fotógrafo. Él mismo decía que tenía un empleo parásito porque dependía del trabajo de otro hombre. Aquel otro hombre era el doctor Rouen. El doctor Rouen era el mejor cirujano de París y los alrededores. El mejor cirujano de párpados. El papá de Philippe se encargaba de tomar las fotografías del antes y del después de las operaciones.
Sí, él estaba ahí para tomar ese momento ideal en el que daban registro de cómo estaba antes el paciente y cómo quedaba después. Una tarde, Philippe estaba recargado en el quicio de la cerca, afuera del estudio de su papá. Ya había aprendido el oficio, tenía cerca de 18, 19 años. Entonces vio llegar a esta muchacha, Alina se llamaba. Ella entró y cuando la vio le preguntó, ¿este es el estudio fotográfico del doctor Juan? Bueno, no es del doctor Juan, pensó, es de mi papá, por supuesto. El estudio del doctor Juan, que en realidad era del papá de Philippe, se encargaba de estas fotos. Entró la muchacha y él se puso ahí con los nuevos reflectores de estos que se abren color aluminio y empezó con el obturador. Primero una fotografía, después la siguiente, después otra más, hasta que quedó profundamente seducido por aquel párpado ligeramente cabizbajo de Alina. Entonces hizo algo muy poco ético. Empezó a hablar mal del doctor Juan. ¿Cómo? Si le había dado tantos años de trabajo a su papá. Le dijo que si sabía que en la operación podía morir debido a la anestesia. Ella le respondió que sí, que el doctor Juan era lo suficientemente ético para haberle dicho todas las implicaciones que conllevaba la operación. Quería persuadirla. Ella le dijo que no era suficiente, que ella estaba totalmente enterada y que con tal de alcanzar aquella perfección estaba dispuesta a correr cualquier riesgo. Así que se fue del estudio. Él se quedó muy triste y muy nostálgico y los próximos meses estuvo caminando por ahí, por París, sin ganas de volver al estudio, hasta que caminando por el río Sena, al dar vuelta a la derecha, la vio. Se reconocieron de inmediato, fue como un gran flechazo. Jóvenes al fin, como uno se enamora solo a los 20 años, empezó a recorrer el teatro, los cafés, los conciertos y se enamoraron. Cerca de 8 meses de entrega placentera, hacían el amor como nadie. Hasta que una tarde, el jueves, ella le confesó que el siguiente martes tendría su operación. ¿Qué? ¿No le había bastado con su amor? Intentó persuadirla. Ella le pidió que por favor la acompañara al quirófano. Le prometió que iría, pero que no sabría si podría volver. Así que ese martes, muy de mañana, llegaron al quirófano, se despidió con un largo beso. Han pasado más de 30 años hasta que Philippe, don Philippe, es ahora el señor fotógrafo, uno de los últimos fotógrafos analógicos que quedan en Francia y en el mundo. Todavía hay tardes lluviosas en que el señor Philippe se sienta frente a su escritorio, abre el cajón izquierdo, saca la fotografía perfectamente enmarcada de la que fuera el amor más importante y la mujer más hermosa de su vida. Es en esas tardes lluviosas en las que dice, inhalando y exhalando, si tan solo pudiera abrazar la imperfección. Y en esa lógica hay otro cuento que también me encontró muy cerca de la adolescencia, muy cerca de la juventud, aquella juventud a los 20 años, que me provocó escribir un poema, un mini poema que se llama Búsquedas. Búscame como te buscas a ti misma, búscame como te buscas a ti misma cuando lloras, búscame, y si acaso me encontraras, dime dónde. Por fortuna la palabra me ha agarrado, me ha podido rescatar en cada una de las preguntas a lo largo de la vida, y este cuento es un cuento que me sedujo durante la adolescencia, escrito por Marguerite Duras, se llama El tren de Burdeos, y es un escrito muy breve que esboza lo que fue después su novela, El amante de la China del Norte. El cuento se llama El tren de Burdeos. Margarita tenía ya 18 años, pero seguía pareciendo una chiquilla. Era lo que se dice ahora una niña, una muchacha tragaaños. Tenía ya rato que habían llegado de Saigón, su mamá, sus 2 hermanos y ella, y en este momento viajaban en un tren de Burdeos, en un tren que iba de Burdeos a París. En ese vagón de tercera clase había más de 18 personas, pero sobre todo estaba un hombre con rasgos orientales que la veía con mucha intensidad
y con deseo. Fue ella quien tomó la iniciativa, ella la que se sentó junto a este hombre. Muy pronto empezaron a conversar sobre cómo se vivía en la veranda francesa, allá en la colonia, lejos de la Francia peninsular. Empezaron a compartir todos esos momentos muy íntimos que si la mamá de Margarita y sus hermanos se hubieran enterado que ella estaba allí compartiendo esos secretos de familia, seguramente la hubieran regañado. Había algo muy clandestino en ello, algo que a Margarita parecía gustarle. Al fin y al cabo ella era pues muy precoz. Así que Margarita levantó la rodilla derecha y la puso sobre la pierna de este hombre, así sin preguntarle. De pronto parecía que se habían quedado solos. Bueno, no se habían quedado solos, pero el resto de los pasajeros dormían. Margarita, insinuando el gesto, puso la mano sobre la rodilla de este hombre y él le correspondió con la mano en la ingle. Fue el vaivén del tren el que hizo el resto del trabajo. Ese estertor placentero en el que le subía todo el erotismo que Margarita estaba buscando precozmente. Sí, ella le cabalgó, se subió sobre él y la cintura, los pechos, aquello fue un gozo absoluto. Margarita cayó profundamente rendida después de aquel encuentro tan gozoso. En el sueño sintió que el tren se detenía y que parecía bajarse aquel hombre. Al amanecer, ya llegando a París, se da cuenta y se pregunta si aquello podía haber sido un sueño quizás. Voltea y a su derecha, en aquel asiento, solo hay un espacio vacío.